Bueno, entonces vamos a retomar desde acá este pedacito antes de seguir. Bueno, Bueno, ¿alguien quiere leer? bueno, yo leo para empezar, Mm, para sacar el frío. Dale. Nosotros tenemos frío aquí en Cali hoy. Yo tengo un frío. Es por todo lado. Una concepción básica del nivel absoluto comprende un postulado de tres fases. Primero, lo original. El concepto no cualificado de la primera fuente y centro. Esa manifestación fuente en forma del yo soy de la cual se origina toda realidad. Segundo, lo actual. La unión de los tres absolutos de actualidad, la segunda y la tercera fuentes y centros y la fuente y centro del paraíso. Esta trioidad del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso constituye la revelación actual de la originalidad de la primera fuente y centro. Tercero, lo potencial. La unión de los tres absolutos de potencialidad. El absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Esta trioidad de la potencialidad existencial constituye la revelación potencial de la originalidad de la primera fuente y centro. Se me acabó de hacer un vacío. ¿Un vacío? Sí, ¿Qué quieres decir? porque yo pensaba, bueno, que lo actual era como el universo se va manifestando, porque pasa de lo potencial a lo actual. ¿Sí? Lo Ujú. potencial es lo máximo posible que puede llegar a manifestarse. Y ahí está contenido en los tres absolutos. Pero lo actual se me quedó en la mitad y no veo cómo. Sí, de eso hablábamos el otro día con don José, y es que estos potenciales de acá abajo, del absoluto de deidad, del no cualificado y el universal, son diferentes a los potenciales que existan en lo actual. Es decir, aquí también hay potenciales, pero son potenciales revelados. Por ejemplo, yo sé que si estudio 5 o 7 años, puedo llegar a ser médico. Ese es un potencial revelado, pero los absolutos de potencial son potenciales ocultos. Desconocidos. Sí, que ningún ser humano o ningún ángel o ningún ser, salvo las deidades prácticamente, es capaz de anticipar. Entonces, un ejemplo es cuando el absoluto de deidad, participó en la creación de Magestón, que es un ser que controla la reflectividad, que es una técnica para que se puedan ver, sentir y percibir cosas que ocurren en otro lugar del universo de forma instantánea. Ese ser nadie lo anticipaba y un día lo creó el absoluto deidad junto con el supremo. Entonces, ese es un potencial que tiene que ver con los niveles de lo espiritual, de los valores, pues porque es una personalidad, ¿no? Con las cosas de la personalidad. Otro ejemplo es que de pronto en alguna región del espacio que por ahora está deshabitada en el futuro, podría ocurrir, esto es especulando, que el absoluto no cualificado, que es donde están contenidos los potenciales que tienen que ver con la materia y la energía, diese lugar a una nueva forma de materialización, por ejemplo, que fuese posible una nueva partícula subatómica que por ahora no existe en ningún lugar de la creación, ¿sí? O que un nuevo tipo de energía se pudiese manifestar, o que el espacio
una región del espacio tuviese propiedades únicas que no existan por ahora en ninguna región del espacio. Esos son potenciales que tienen que ver con la materia y energía. Entonces, el libro Durante lo que dice es, Dios siendo infinito, no se puede revelar en un tiempo finito, ni en un espacio, incluso en un espacio infinito o en un tiempo infinito. No se puede revelar, de hecho, en el espacio-tiempo. Puede ir tratando, pero él está antes que el espacio y que el tiempo, digamos. Entonces, todo lo que podamos ver es una manifestación parcial. Podemos ver algunas cosas que se han desarrollado y podemos anticipar algunas cosas que podrán ocurrir. O sea, somos capaces de percibir potenciales, ¿no? Pero existen cosas que nadie ha imaginado siquiera, potenciales que nadie ha sido capaz siquiera de contemplar. Y entonces son como las cartas de Dios que no ha destapado. Y siempre tiene el poder, digamos, o la habilidad de seguir sorprendiendo. Eso es un poquito desesperanzador porque uno dice, avanzo, avanzo y avanzo y siempre va a haber algo que no conozco. Pero por otra parte, es muy agradable porque nunca nos vamos a aburrir. No, no hay un final posiblemente. O sea, no es llegar al cielo y sentarse en una nube a tocar el arpa. Esa no es la propuesta El del libro. final. Siempre habrá cosas y habrá cosas nuevas. Y es un crecimiento basado en, sí, en metas y logros concretos, graduaciones incluso, seguidas de periodos de descanso. Es como subir una escalera, ¿no? Es como una ansiedad permanente en que subes una rampa. No, si hay una noción de cerrar, de ciclos, de decir, ok, comprendí ya todo este esquema y hasta acá. Sí, se abren preguntas nuevas, pero de todas formas hay una sensación de realización, de completez, de logro, porque lo contrario sería una ansiedad permanente, estar avance y avance y siempre se abren preguntas y se abren preguntas y se abren preguntas sin tener eso. Entonces, es muy parecido a lo que hacemos acá en la Tierra, ¿no? Organizar el conocimiento en temas, en cursos, en clases e ir cerrando cursos. Que podría ser diferente el sistema educativo, ¿no? Podría uno tener 1 millón de logros para hacer el bachillerato, ¿no? Y vaya completándolos, pero no lo hacemos así. Y allá tampoco. Entonces, esa es como la respuesta a tu pregunta. Son potenciales ocultos, posibilidades aún no imaginadas por ningún ser espiritual o material. ¿Cómo se llama este capítulo? ¿Puedes bajar un poquito? La sección o el, Esta sesión, la 3, pues. 115.3. lo original, lo actual y lo potencial. No, el capítulo 3. El El capítulo, título de este. lo original, lo actual y lo Ah, potencial. sí se llama así, Sí. completico. Ujú, Mm, ya ese el nombre del capítulo le da a uno un completo. ujú. Ya. Sí, pues sí. Tocó cambiar el paradigma porque sí, en realidad todos los conceptos lo hemos visto aquí mismo. Aquí mismo nos dicen que los andamios van, los escaparates hay que irlos reemplazando. Ujú. Sí. Entonces, lo original lo asociamos con el Padre, lo actual lo controlan la isla del paraíso, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y lo potencial, que es lo no manifestado, está en los absolutos de deidad, que son los potenciales que tengan que ver con lo espiritual, la personalidad, los valores. El absoluto no cualificado, que está espacio ocultado, está en el espacio vacío, digamos, y tiene que ver con potenciales relacionados con la energía, la materia, lo inmaterial, lo no espiritual, mejor dicho.
Y el absoluto universal es un poco el que coordina y engloba esos dos. Es que es un concepto, bueno, nosotros más o menos recitamos el discurso, ¿cierto? Pero los que están acostumbrados solamente al concepto trinitario y de pronto aparece un nuevo concepto también triple y que no es exactamente, que no se puede sobreponer, sino por el contrario forma como una matriz, ¿sí? Y luego aparece pues que la isla del paraíso también es un Ujú. concepto, entonces no es fácil para cualquiera, ¿sí? Mm, Porque, por ejemplo, el absoluto de deidad está relacionado con lo espiritual, ¿cierto? sí, El otro, el absoluto no cualificado con la materia-energía. Y lo que no explique ni el uno ni el otro, lo explicará el absoluto universal. sí. Y Entonces, es como el tercero mediador, o sea, realmente estos absolutos de potencial, en el fondo, desde algún punto de vista muy elevado, superior, en serían dos. realidad son parte de lo mismo. Tiene que ser, porque la unidad en últimas no se rompe, la unidad original del yo soy. Entonces, aunque parezcan dos potenciales diferentes, de alguna manera tienen que estar coordinados y de alguna manera son parte sencillamente de lo que Dios nos ha mostrado. Que nosotros para entenderlo mejor lo observamos a veces como que tenga que ver con lo espiritual el uno y con lo material el otro, pero en últimas, en realidad, los potenciales ocultos de Dios deben ser una sola entidad, digamos. Entonces, ese es el absoluto universal. Otro ejemplo del absoluto de deidad es que, por ejemplo, aparezca un nuevo valor algún día. No sé, especulando, ¿no? Y lo otro que veíamos es que el yo soy, todo existe dentro del yo soy en últimas, ¿no? Entonces, la primera diferenciación que hace él es verse como primera fuente. Es como si se condensara una parte dentro de ese yo soy y se ve más nítidamente, ¿no? Es la primera fuente y centro, que es eh, no exactamente Dios el Padre. Dios el Padre es la personalidad de la primera fuente y centro, ¿no? O sea, Él es mucho más que una persona. Tiene muchas características adicionales. Entonces, acá está el Padre como personalidad de la primera fuente y centro, ¿no? Como el aspecto con el que nos relacionamos como persona. Ujú. Pero todo existe dentro del yo soy, solo que aquí se ven como más nítidas, separadas las partes, como si de el aire se condensara una nube. La humedad ya estaba, el agua ya estaba en el aire, pero se condensa y se ve más claramente que hay una parte que es agua y otra que es realmente aire seco, digamos, por ponerlo de alguna manera. Pero en el fondo el yo soy pues sigue existiendo, o sea, la unidad sigue estando ahí presente de alguna manera. Entonces, la pregunta es si el yo soy realmente ha desaparecido o tan solo se ha manifestado en sus diversas partes, pero en últimas sigue siendo una unidad coordinada, ¿no? Pues el yo soy lo puede uno ver como postulado filosófico, dice el libro, o sea, lo que existía antes de que nada se diferenciase, pero también lo puedes ver como algo en evolución o algo que sigue existiendo y que nuestra tarea es en realidad en el crecimiento que tenemos, ser capaz de vislumbrar esa unidad cada vez de forma más clara. Sí, al final resultan dos postulados filosóficos, porque las partes, como se manifiesta esa supuesta primera causa,
siempre han existido, ¿sí? Y esa es la manera de mostrarse. El yo soy es la manera de mostrarse, pero las partes siempre han existido y simplemente nos pone el yo soy para saber que esas partes tienen una cohesión, una unidad y que por muchas que las desmenucemos siempre va a estar unido. Entonces Ujú. el postulado filosófico nace en el momento en que yo reconozco esa cohesión y no dejo que nada lo separe del primer concepto. Entonces también ayuda a Sí, entender la primera causa, el primer yo soy. ujú. Sí, y el proyecto de la creación es como darnos herramientas de crecimiento a todos los seres en todos los niveles para ir viendo nuevamente esas cosas aparentemente separadas como una unidad. Hay una frase que está, creo que aquí más abajo o en otro capítulo de los que vamos a ver, que dice que el yo soy está en lo que está antes de todos los principios Y al y final, después de todos los finales. sí. Entonces, otra forma de ver acá estos potenciales, entonces todo es el yo soy, que se puede ver ya más denso como primera fuente y centro, o incluso como padre. Son aspectos ya más reducidos, ¿no? Y está lo manifestado, que digamos que sería esta parte del centro, que es más pequeña, y lo no manifestado, que tal vez rodearía esto, que son los potenciales ocultos, que son estos tres absolutos de acá: absoluto de deidad, absoluto no cualificado, absoluto universal. Y esos potenciales, a medida que van eh, liberándose, manifestando cosas, lo que ya se manifiesta pasa a estar controlado o bien por el paraíso, o bien por el Hijo, o bien por el Espíritu. Entonces, por ejemplo, cuando en el espacio vacío, pensemos en espacio vacío, en alguna región del espacio, completamente vacío, eh, es algo que la mente se puede imaginar y al mismo tiempo no lo puede describir, ¿no? Fíjate qué característica le pones al espacio vacío, que no esté ni siquiera permeado por ninguna energía, por ejemplo, como el espacio más allá de los niveles del espacio exterior. Es extraño y está muy de acuerdo con lo que es el absoluto no cualificado. No cualificado quiere decir que no le puedes poner ningún adjetivo, ninguna cualidad. Y, y dice el libro que, bueno, es este espacio ocultado, o sea, permea el espacio, pero no le puedes poner adjetivo igual que el espacio. Bueno, y cuando llega entonces un ser que es un ser que se llama los decanos del paraíso, controladores físicos decanos, él logra que acá se empiecen a manifestar de la nada, pues, del vacío, algunas energías, y luego esa energía se condensa y hay ultimatones, luego los ultimatones se unen en electrones y, bueno, y otras partículas probablemente, de la nada. Ya cuando esto está manifestado, lo controla el paraíso, la gravedad del paraíso. Entonces los potenciales ocultos, una vez que manifiestan algo, eso ya no está bajo su control, sino que queda bajo el control del paraíso o del Hijo o del Espíritu. Lo mismo, el ejemplo del absoluto de deidad que produjo a Magestón, que es un ser que menciona el libro que controla la reflexividad. Una vez que Magestón existe, entra en el circuito espiritual del Hijo Eterno, porque ya es una personalidad. Entonces, Responden a esas gravedades, a la física, sí, lo que ¿cuáles? manifiesta el absoluto no cualificado lo controla el paraíso, que es el que controla la gravedad física.
Lo que manifiesta el absoluto de deidad pasa un poco a ser administrado por el Hijo. Y así como el absoluto universal es como el puente o el que engloba al absoluto de deidad y al no cualificado, fíjense que el Espíritu Infinito también es como el puente entre lo material, que controla el paraíso, y lo espiritual, que controla el Hijo Eterno. Mm. Y ayuda a que coordinemos eso con el don de la mente. La mente permite que estemos en sustrato material pensando en cosas espirituales y que logremos ver además una relación y haya filosofía y haya arte y logremos tender puentes entre lo material y lo espiritual. Entonces, este es otro diagrama, otra forma de ver a los 7 absolutos y al yo soy. Muy interesante. Veo Luego que prometo hacerlo más bonito. Sí, ¿ibas a decir algo, Consuelo? no, qué interesante. No me acordaba de ese término del libro de, ¿cómo fue que le mencionaste? Oculto, eh, espacio Eh, oculto, Espacio oculto es la expresión que usa el espacio ocultado. espacio oculto. Bueno, así lo tradujeron, sí, no recuerdo en inglés cómo está. Y pues no, no, Para el no cualificado. no, nunca había sido sensible a eso y esa explicación de cómo va siendo sensible a la gravedad, según sea, es la forma de como notar la presencia de los tres, de la segunda prioridad. O sea, que la segunda prioridad se encarga de lo que ya está manifestado. Ujú, Perfecto. sí. Cuando uno lo piensa no es tan complicado, es decir, lo que dice el libro es Dios es infinito, entonces seguramente que no se ha manifestado, porque O no se ha manifestado todo. todo, todo, sí, exacto, todo. Y entonces pues la pregunta natural es, ¿dónde está guardado lo que no ha mostrado? Yo sé dónde. En la bolsa de Wilson. Ese es sombrero del mago, sí. Que además, ¿cómo discurres, cómo puedes hablar tú de lo que no está manifestado si es que no está manifestado? Mm, Si pudieses hablar de eso, sería un potencial revelado, no un potencial oculto. Revelado, sí, sería de la otra prioridad. Entonces, en resumen, Dios nunca acaba de sorprender. Tal vez en la eternidad futura, pero ¿cómo puede uno llegar a la eternidad futura? No sé qué quiere decir el libro con eso. ¿Cómo llegar al final de una línea, por decirlo así? Tal vez se llegue a eso, ¿no? Bueno, pues tendrá quién sabe qué técnicas y qué trucos bajo la manga, ¿no? Entonces, es como un paseo en el que no se van a acabar las atracciones y las actividades. Muy bien. Bueno, entonces estos serían los siguientes párrafos. Puse dos porque hay uno que es muy chiquitito, creo que los podemos leer ambos de una vez. Consuelito. ¿Quieres leer, Consuelito, o quieres que yo lea? Dale, yo leo. La interasociación de lo original, lo actual y lo potencial produce las tensiones dentro de la infinidad, dando como resultado la posibilidad de crecimiento de todo el universo. Y el crecimiento es la naturaleza del séptuple, el supremo y el último. En la asociación del absoluto de deidad, ¿continúo? Sí, por favor, yo creo que sí. Ok. En la asociación del absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado, la potencialidad es absoluta, mientras que la actualidad
es emergente. En la asociación de la segunda y la tercera fuente y centro, y de la fuente y centro del paraíso, la actualidad es absoluta, mientras que la potencialidad es emergente. En la originalidad de la primera fuente y centro, no podemos decir que ni la actualidad ni la potencialidad sean existentes o emergentes. El Padre es. Qué bien. No está tan difícil, ¿cierto? ¿Cómo que Con no? el repasito anterior un poquito menos difícil. Lo más fácil es la última palabra. El Padre es. No, Dije así. No, porque ahí se me mete ahora, pues, que se me mete el séptuple, el supremo y el último. O sea, que además de esos dos niveles de matriz que veíamos acá atrás, entonces ya toca empezar a entender que el séptuple, el supremo y el último son la... Ahí está, va quedando condensado el crecimiento del universo. Sí. Bueno, acá están los tres absolutos de potencialidad, ¿no? Entonces acá dice que esto es una potencialidad absoluta. Absoluto quiere decir que engloba todo lo que es posible potencialmente, pero potenciales ocultos, ¿no? entonces el otro sería una actualidad absoluta también, ¿no? Que sería el Sí. Hijo, el Espíritu Eso. y el paraíso. Ujú. Ahí tenemos los 7 absolutos, ¿no? Está el Hijo Eterno, el paraíso. Lo voy a poner así. Y el Espíritu Infinito. Entonces, como veíamos, de aquí a acá se liberan potenciales que ya se vuelven potenciales revelados, ¿no? O sea, la actualidad es emergente, o sea, las cosas ya manifestadas vienen de las no manifestadas, obviamente. Entonces, eso es lo que quiere decir con que acá dice que la actualidad es emergente. Actualidad emergente. Y luego me parece a mí que habla de otros potenciales ya cuando dice que en la asociación de la segunda y la tercera fuente y centro y de la fuente y centro del paraíso, o sea, está hablando de, realmente no es el hijo, ¿no? O sea, estrictamente está hablando de la segunda fuente y centro, ¿no? Es mucho más que el hijo. Sí, el hijo es la personalidad de la segunda fuente y centro, y acá está hablando de la tercera fuente y centro, cuya personalidad es el espíritu infinito. Entonces aquí hay actualidad absoluta y la potencialidad, pero aquí se refiere a digamos que hay unos potenciales aquí, pero ya son revelados. Me parece a mí que se referiría a esos. Bueno, de hecho los voy a poner más bien acá. Potenciales revelados. En la potencialidad es emergente. En la originalidad de la primera. Por ejemplo, cuando del absoluto no cualificado aparece un ultimatón, ese ultimatón tiene el potencial de, junto con otros, convertirse en un electrón. Pero ese ya es un potencial revelado. O sea, fíjate que lo que dan los absolutos no está terminado y el ejemplo de los ultimatones es muy bueno. O sea, no es que del espacio vacío se cree ya un universo terminado. No, le toca a los Micaeles, a otros seres que controlan la energía, llegar a trabajar en eso.
Entonces, lo único que crearon estaba el espacio vacío, ¿no? Llegan los decanos de la fuerza y acá se materializa energía, ¿no? Los decanos de la fuerza del paraíso. Pero esto es en sí mismo un potencial porque, lo voy a poner acá abajo, mejor dicho, esa energía, con esas partículas y con esa energía, algún día se lograrán construir, por ejemplo, galaxias organizadas o universos, o en fin. Entonces, en realidad, en cierto modo, de los potenciales ocultos, lo primero que surgen son ya potenciales revelados. Posibilidad de hacer cosas. Es como si no tienes plata y luego alguien te regala plata, pero tú luego tienes que usar esa plata para algo. Y se manifiesta la plata ya en forma, qué sé yo, de una casa que compraste o de un televisor o una camisa, lo que sea. Y allí en esos potenciales revelados tendríamos entonces al séptuple, al supremo y al último. Ellos eh, son un potencial. Sí. Aquí podríamos poner ahí. En realidad estamos nosotros también, que estamos en proceso de crecimiento. eh, o sea, ese crecimiento, ¿qué es lo que busca? Que pues vamos a ver todo como una unidad, ¿sí? O sea, la tensión de que habla en el primer párrafo, esta palabra acá arriba, tensiones. Cuando el libro habla de tensiones, se refiere a que hay una especie de contradicción aparente entre tener la unidad y tener por otro lado la diversidad. Entonces, por ejemplo, en filosofía, si la corriente filosófica es monista, quiere decir que todo en últimas es uno. Entonces, por ejemplo, si un monista dice, hay dos realidades, materia y mente, pero es monista, entonces dice, bueno, en realidad esto debe ser lo mismo, solo que no nos damos cuenta. Entonces, si existe la unidad, aquí hay una tensión, es decir, que hay dos cosas, eso tiene que ser falso, mejor dicho. ¿Sí? No, no es posible, tiene que ser que hay una forma de ver esto de forma unificada. Entonces, la tensión es lo opuesto a la unidad. La tensión principal en el libro se produjo acá, cuando el Padre creó lo primero que crea, que es la segunda fuente y centro y el paraíso. Esa es la tensión primaria de la realidad, creo que lo llama el libro. Porque por un lado creó un ser espiritual, que es el absoluto de la personalidad, que va a coordinar todas las energías espirituales. Y por otro lado creó una región o una estructura que es completamente material y es el absoluto de lo material, que es la isla del paraíso. Entonces, ¿cómo puede ser que de Dios salgan dos cosas tan diferentes? Algo que es espiritual y algo que es material. Tiene que ser que en realidad son lo mismo, pero nos va a costar un largo trecho darnos cuenta de eso. Tenemos que crecer mucho para llegar a ese punto de vista. ¿Y cómo se resuelve esa tensión? El, el tercero mediador de la filosofía, que es lo que dice, cuando hay una tensión, o sea, si yo te digo, tengo un punto y tengo acá otro punto, pero en realidad deben ser parte de lo mismo, entonces los uno con un segmento y tengo otra vez la unidad recuperada, por ejemplo. Ese es el tercero mediador, o sea, aparece alguna gente, un concepto que te muestra
que en realidad no es que sea cara y sello, sino que es una moneda. Entonces, la tercera fuente y centro tiene como propósito ser mediador, sobre todo mediante el don de la mente, que permite que podamos estar en un mundo material con la vista puesta en cosas espirituales, que le permite también a la filosofía ver a las cosas materiales como una proyección de de las realidades espirituales, etcétera. Y que le permite al arte usar cosas materiales para sugerir significados de la mente e incluso valores del espíritu. Entonces, esa palabra atención hace referencia a eso. Porque el libro propone una propuesta monista, o sea, en últimas todo es uno, pero al mismo tiempo nos habla de diferentes niveles, diferentes absolutos, diferentes deidades. Entonces, eso en cierto modo es contradictorio, esa es la tensión, esa aparente diversidad cuando estás hablando de que en realidad todo es de todas formas unidad. Y para resolver esa tensión, pues existe el crecimiento, sobre todo para que nosotros nos demos cuenta de esa unidad, existe el crecimiento como concepto. Bastante complejo. Sobre todo que tengo una divergencia aquí porque cuando hablan de que la actualidad emerge de los tres absolutos de potencialidad y digamos que de alguna manera se convierte en una actualidad absoluta. Sería como, yo tengo el sentido de lo absoluto como que ya de ahí no sigue nada más. Mm. Pero por otro lado me dicen que el absoluto no cualificado y el absoluto de edad siguen emergiendo cosas. ¿Sí? Entonces, no, pues no sería absoluto. Nunca habría una actualidad absoluta, absoluta, sino que siempre va a ser aumentada por la emergencia de los tres absolutos de potencialidad. Entonces ahí se me enredó la pita. Sí, yo creo que sí, es absoluta con referencia a lo manifestado, pero tienes razón, no necesariamente con referencia a todo lo que estará manifestado en un momento dado. Sí, sigo con la facilidad de mejor decir el padre eso. Mm. Pero está interesante la Sí, porque complejidad. el padre en realidad lo engloba todo, ¿no? El padre sería como Pues el todo. yo soy, Este sería el padre, ¿no? ¿sí? O primera fuente y centro. Lo puedes ver también como primera fuente y centro O como yo soy. o como el yo soy, dependiendo del nivel en que lo quieras. Sino que a mí me parece ese concepto del yo soy, pues de alguna manera muy facilista para resumir todo allí y simplemente no trato de comprender más, ¿no? Pues sí, es como donde debe llegar uno, pero sin perderse todo este tipo de componentes, de cómo llega a ser algo absoluto, de cómo hay un infinito, una infinita emergencia de muchas cosas que, como dice, están ocultas por ahí. Ujú. Bueno, voy a pegar el siguiente pedacito.
Bueno, voy a leer yo este. Desde el punto de vista temporal, lo actual es lo que fue y es. Lo potencial es lo que está por ser y será. Lo original es lo que es. Desde el punto de vista de la eternidad, las diferencias entre lo original, lo actual y lo potencial no son aparentes de esta manera. Estas cualidades triunas no se distinguen de este modo en los niveles paradisíaco eternos. En la eternidad todo es, pero aún no todo se ha revelado en el tiempo y en el espacio. Desde el punto de vista de la criatura, la actualidad es sustancia. La potencialidad es capacidad. La actualidad existe en el centro mismo y se expande desde allí hacia la infinidad periférica. La potencialidad viene hacia adentro desde la periferia de la infinidad y converge en el centro de todas las cosas. La originalidad es lo que causa primero y luego equilibra los movimientos dobles del ciclo de la metamorfosis de la realidad, desde los potenciales hasta los actuales y la potencialización de los actuales existentes. ¿Quién silba? Hacía así mi sobrina cuando no quería oír lo que mi mamá le estaba diciendo. Y teníamos un perro, le llamaba Rocky, y le decía, tenía como 9 añitos, abuela, hablemos de Rocky. Esto está bastante, va a coger con pincitas. Sí. ¿Hay algo? Bueno, desde el punto de vista Está temporal, temporal. uno se imagina la flecha del tiempo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y se imagina aquí en algún lugar del tiempo. Entonces, lo actual es lo que fue y lo que es. O sea, aquí está lo actual y aquí está lo actual. Esta es la flecha del tiempo. Lo potencial es lo que está por ser y será. Por ejemplo, la Tierra va a llegar a edades de luz y vida. Eso es algo potencial. Ujú. Actual sería lo que ya ha pasado en la historia y lo que está pasando en este momento, por decir algo. O actual es pues lo que somos corrientemente, actualmente, y potencial es lo que podemos llegar a ser, ¿no? Eso es en el tiempo. Desde el Y punto de vista, original. lo, Te falta el original allí. ok, lo original es lo que es, sin decir Sin que tiempo. fue o que va a ser. Sí, exacto. Sí, lo O sea, original lo sería, original no tiene tiempo. lo Era, original, lo original es todo el diagrama. Todo esto sería lo original. tú puedes cambiar de color allí, esos cositos. ¿Sí? ¿Qué color Por ejemplo, quieres? el cuadrito de afuera, ponerlo de otro color. ¿Qué color te gusta? Ese está lindo. El color, ese azulito. Para que contraste más que me guste, Este. por ejemplo. ¿Tú puedes ver esta ventanita? ¿Sí? Ah, ok. Ay, qué chévere. Ujú. Entonces,
Eso sería lo original, que es la primera prioridad, que es original. el Padre, o la primera fuente y centro. Esto sería lo original, sí. ¿Y cómo lo haríamos desde el punto de vista de la eternidad? Aquí depende de qué quieran decir con eternidad, ¿no? ¿Pudiese ser un círculo? Puede ser un círculo, sí. También fue lo que se me ocurrió primero. Y lo otro es que por eternidad, acuérdense que eternidad tiene dos significados. Puede ser, si acá tenemos el espacio-tiempo, entonces aquí eternidad puede significar una extensión infinita de tiempo, ¿no? Eso puede ser una eternidad. Esto es espacio-tiempo. Voy a ponerle XT. Esa es una eternidad en el espacio-tiempo. Pero la otra acepción del término es estar aquí afuera del espacio-tiempo. Eso es estar también en la eternidad. Y ahí no es que esté en una cantidad infinita de tiempo, no es que me salí del espacio-tiempo, que es lo que pasa en el paraíso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de la eternidad, puede ser, por ejemplo, eso. O sea, desde afuera esa flecha se ve toda como una sola, ¿no? Que es muy parecido a este original de acá, ¿no? Ver todo de un solo vistazo. Sí, dice acá que en niveles paradisíaco eternos. O sea, es una eternidad referente a que estoy por fuera. Acuérdense que el paraíso está por fuera. Uno dice está en el centro, pero del universo, pero en realidad está por fuera del universo, en cierto sentido, porque él está por fuera del espacio y del tiempo. Es como una compuerta a otra realidad, sin espacio y sin tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como está en el centro, a uno se le olvida. Está en el centro del espacio-tiempo desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de él, allá no hay espacio ni hay tiempo. ¿Cómo nos verán desde el paraíso? Porque uno se puede imaginar, bueno, es un portal dimensional, ¿no? Está por acá un arbolito y supongan que aparece por acá un portal dimensional y que si uno se mete se sale del espacio-tiempo. Eso es difícil de imaginar, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando uno entra al paraíso. Es una realidad sin espacio y sin tiempo. Entonces, a esa eternidad es que se está hablando acá, se está refiriendo acá, ¿no? Paraíso eternos. Entonces, eh, esa eternidad está aquí afuera. Digamos que este es el espacio-tiempo. Entonces estás viendo todo desde afuera. Lo original sería como ver toda la línea del tiempo. Y la eternidad es de hecho salirse ya del tiempo, ¿no? Bueno,
En la eternidad todo es, pero aún no todo se ha revelado en el tiempo y en el espacio. Otra forma de ver esto es como una película que tú vas y compras. por escenas. Sí, o compras un disco, por ejemplo, una película que venga en un DVD, en un Blu-ray o lo que sea. Ahí ya está toda la película. Realmente no importa qué tanto te asustes o te emociones, la película va a ser la que es. No importa qué tanta fuerza le hagas al protagonista, O los gritos que no ve. sí, o se va a morir o va a vivir, pero eso ya está escrito, ya se rodó la película. Entonces, en la eternidad todo es, la eternidad es mirar el disco desde afuera. Vivir en el espacio-tiempo es sentarse a ver la película y concentrarse e identificarse con lo que está pasando y estar ahí empeliculado, como se dice. Entonces, desde el punto de vista de la película proyectándose, hay un principio y hay un final, ¿no? Y va avanzando. Pero tal vez algún día seamos capaces de ver el DVD desde afuera, tenerlo en la mano y solo con verlo captar toda la historia de una sola, ¿no? O Cuando ya igual uno que se, un, cuando ya o uno se vio igual, la película. sí, o igual que un libro, ¿no? Que vas leyendo. Si uno pudiera de una vez ver todo el libro sin tener que leerlo página a página, pues la experiencia sería diferente. Bueno, luego dice, desde el punto de vista de la criatura, la actualidad es sustancia. Sustancia. Aquí sustancia es en un sentido más general, ¿no? De algo tangible, palpable, visible, manifestado, concreto. Aún si es un potencial, pues es un potencial concreto. Eso es la actualidad. La potencialidad es capacidad. Bueno, luego dice, la actualidad existe en el centro mismo. Eso es una referencia geográfica, creo yo, ¿no? Me parece a mí que es una referencia Sí, geográfica a que en el centro está el paraíso. Del paraíso surge el espacio. Acá a los lados están los superuniversos. Arriba, en el cono de arriba y en el de abajo hay espacio vacío. Y a los lados están los 7 superuniversos y luego los niveles del espacio exterior, también hechos de galaxias, los 4 niveles. Y luego ya viene espacio completamente vacío. Entonces, la actualidad, ¿qué es la actualidad? El paraíso, la primera fuente, bueno, la segunda fuente y centro, que está acá arriba en el centro, y también la tercera fuente y centro, que están en el paraíso superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actualidad está en el centro, o los que coordinan la actualidad, de cierto modo. Y se expande desde allí hacia la infinidad periférica. La potencialidad viene hacia adentro. Eso tiene mucho sentido porque ¿dónde está el espacio vacío más vacío?
por acá, más allá del cuarto nivel, ¿no? Y por ejemplo, ahí es donde estaría más claro el absoluto no cualificado. Más puro. Sí, porque en esta zona también hay espacio vacío, pero no es absolutamente vacío, está permeado por energías, por partículas. Hay una parte donde da un dato de el espacio más vacío, por ejemplo, en Nevadón, creo, en Orpington. ¿Cuántas partículas tiene? Pues no es un vacío absoluto, hay fuerzas, en fin. Pero este vacío aquí más afuera sí es un vacío. Y, y antes de que estuvieran los 7 superuniversos, esto estaba también acá, puro vacío, ¿no? Sí. Y lo que ha ocurrido es que de afuera hacia adentro el absoluto no cualificado ha ido manifestando materia y energía. No nos dicen dónde está el absoluto no cualificado, perdón, el absoluto de deidad, pero tal vez podríamos imaginarnos que engloba todo, pero en un sentido de la personalidad también, pero realmente no dice que nos lo imaginemos en el espacio. Yo tiendo a imaginarme más, eso es importante, el absoluto de deidad más relacionado con el tiempo, así como el absoluto no cualificado está más relacionado con el espacio. Y la personalidad también tiene que ver siempre más con el tiempo. Acuérdense que en el paraíso superior, de ahí surge el tiempo. Y ahí es donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu. Mientras que del paraíso inferior surge el espacio. Y ahí es donde está focalizado el absoluto no cualificado, en el paraíso inferior. Entonces tal vez el absoluto de deidad ocupa todo el tiempo. Pero bueno, el libro no dice eso, esa es especulación mía. Del no cualificado sí dice que está espacio ocultado. Del de deidad no dice que esté temporo ocultado, pero tal vez impregna de alguna manera todo el tiempo haciendo la analogía. Ahí me surge una duda, Andresito. Cuando pintaste el paraíso y este cono hacia arriba y hacia abajo, decías que esto es vacío. ¿O cuál fue el término? Lo que está arriba, sí, es un espacio que no está impregnado por energías. De hecho, aquí hay una zona, O sea que ahí no pudiese ser el absoluto no universal. el absoluto universal engloba a los otros dos. Eh, no, no lo sé. Pero lo que pasa es que el absoluto de deidad, cuando uno dice dónde está hablando de espacio, ¿cierto? Entonces, bueno, para el no cualificado nos dicen sí, está impregnando todo el espacio, aunque no lo pueden ver, no lo pueden percibir porque es no cualificado, no está manifestado, pero en cierto modo está oculto detrás del espacio o en el espacio, en el tejido del espacio, digamos. Entonces es un lugar, pero no nos dicen que el absoluto de deidad esté también en un lugar. O sea, es un potencial oculto que tiene el Dios, pero como estos absolutos son antes del espacio, antes del tiempo, entonces no tienen ninguna obligación de estar en algún lugar. ¿Sí? Está en algún lugar, entre comillas, del yo soy, pero no un lugar físico necesariamente. Entonces, pues el libro no lo dice, pero puede que sí estuviesen
en algún lugar. Y sí, pues te entiendo tu analogía porque esto es como una cruz de Malta, ¿no? Está acá el paraíso y acá está visto de perfil. Acá hay materia, energía, dándole la vuelta y aquí no sabemos qué hay. Es un espacio vacío completamente, pero un poco de naturaleza diferente también, ¿no? Realmente esto es como una dona, porque esto acá acaba abarcando los últimos niveles y entonces, eh, digamos que nosotros estamos en la masa de la dona y estos conos que van hacia arriba y hacia abajo en realidad son el aire que rodea la dona y que pues acaba siendo infinito, ¿no? Entonces, no sé qué tanto el absoluto no cualificado está también en ese espacio, ¿no? Pero en cierto modo esos conos acaban cerrando todo. Y son un lugar más grande. Bueno, todo eso son especulaciones. Ok, borrando especulaciones. Entonces, volviendo a leer, dice, eh, la actualidad existe en el centro mismo y se expande desde allí hacia la infinidad periférica. La potencialidad viene hacia adentro desde la periferia de la infinidad y converge en el centro de todas las cosas. La originalidad es lo que causa primero y luego equilibra los movimientos dobles del ciclo de la metamorfosis de la realidad. ¿Cuál es ese ciclo de metamorfosis de la realidad? Dice, desde los potenciales hacia los actuales, por ejemplo, acá con el absoluto no cualificado, eso es como fácil, ¿no? De espacio vacío pasa a ser espacio ocupado, por ejemplo. Y la potencialización de los actuales existentes. Entonces, bueno, aquí también una vez que se manifiesta esto, a su vez da la posibilidad de actuales, ¿no? Mediante crecimiento, ¿no? O sea, una vez que ya está manifestado, mediante crecimiento, por ejemplo, un ultimatón se convierte con otros en un electrón o una región por acá que estaba vacía se puede transformar en un universo organizado con personalidades, con mundos físicos, con desarrollos. Esta es una potencialización de potenciales revelados. No es como los potenciales ocultos. Bueno, ¿cómo lo ves, Normita? ¿Peor? La, Estás muteado. No tienes te el micrófono cerrado. Ah, ya. No, que sí, pues aumenta un poco la comprensión hasta cierto punto. Pues, pero como hay tantas incógnitas y tantos vacíos, de todas formas, queda uno allí como con ganas de llenar más. Yo creo que más adelante también, por ejemplo, hay un vacío grande, grande, que, que no se me llenó el anterior, digamos, el tema de cómo de lo potencial de la emergencia puede convertirse en absoluto, así sea pues parcial. Pero acá en este segundo párrafo, eh,
¿Cómo puede llegar de afuera hacia adentro? Como el primer párrafo. ¿Dónde es que dice? Que dice que la... Venga, yo le digo exactamente. Ya viene de la periferia de la infinidad y converge en el centro de todas las cosas. ¿Cómo puede, como que la actualidad devolverse? ¿Sí? Porque cuando yo veo que algo se está actualizando, al contrario, pienso que eso es lo que está llenando el espacio hacia afuera, ¿sí? Y los universos se van, digamos, cualificando, solamente empieza con materia y luego se le va adicionando en la mente, al final ya llega la parte de la personalidad y el espíritu, y ya son universos habitados. Entonces, pero ¿cómo así que se devuelven hacia el centro? ¿Sí? Cuando la potencialidad casi que viene de aquí para allá y no al contrario. Entonces allí me perdí. Es que ese es el ciclo. ¿Mm? Ese es el ciclo. Mira, es como decir, a tu bolsillo entra dinero, ¿sí? Entonces, ese dinero supongo que se materializó de la nada. Entonces era un potencial oculto y ahora es una actualidad, ¿sí? Sí. Pero a su vez se creó ahora un potencial que ese sí es revelado, y es que tú con ese dinero, tú dices, voy a comprar un televisor, por ejemplo, o un carro. Entonces tú devuelves el dinero, vas y lo dejas en otro lado y traes un carro. Uh-huh. Entonces los potenciales ocultos te manifiestan algo, energías, posibilidades de crecimiento, pero esa manifestación no es un producto terminado, es un producto en bruto, ¿sí? Es apenas un ultimatón, un universo apenas empezando, un bebé, pero ya eso manifestado tiene potenciales ya manifestados, entonces el bebé se puede volver adulto, se puede volver finalista, los ultimatones se pueden volver electrones, ese universo se puede llevar a luz y vida. Entonces, es como otra vez con el diagrama, acá está el paraíso de perfil, por acá está el absoluto no cualificado, rodeando el espacio no vacío. Entonces él entrega, hace que se manifiesten, por ejemplo, acá ultimatones. Dice el libro que 100 ultimatones por un electrón, ¿no? Entonces, aquí ya hay algo manifestado, pero eh, en realidad no es un producto completo. Es como el libro dice que los niveles del espacio exterior hay energías, pero no hay vida todavía en esos niveles, ¿no? Entonces, así era acá antes, ¿no? Entonces, aquí se han creado potenciales, aquí había potenciales, un potencial oculto, pero ahora aquí hay un potencial manifestado, o sea que te lo puedes imaginar. Puedo ser médico, puedo ser finalista, la Tierra puede entrar en luz y vida, el universo puede llevarse a luz y vida, organizarse, los ultimatones se pueden volver electrones, los electrones y otras partículas y se pueden juntar para formar átomos, moléculas, vida, en fin. Entonces, esos potenciales, con la voluntad de los seres que estén ahí, forman estructuras organizadas, ¿no? Entonces, de repente ves que hay sectores mayores organizados en grupos de 10 que forman superuniversos y hay 7 superuniversos. Eso no existía. ¿Sí? Entonces, esos son actuales.
Y esto se va expandiendo, ¿sí? Porque cada vez va a estar más organizada la realidad hacia afuera. Ujú. Sí, hasta allí estamos de acuerdo. Entonces, de ese modo, esos potenciales se están convirtiendo, eh, en realidad estos potenciales son parte de una actualidad, ¿no? Porque son manifiestos. O sea, la actualidad está partida en potenciales manifiestos y actuales, en cierto modo, actuales o logrados, digamos. La actualidad tiene estas dos fases, ¿no? Los potenciales manifiestos que se convierten en actuales ya logrados. Ujú. Y entonces, ¿en qué momento se vuelven, se completa el ciclo? ¿Será cuando todo esto esté en luz y vida o por partecitas van emergiendo hacia adentro otra vez? El ciclo es en el sentido de que todo lo actual viene de lo, o sea, dentro de lo actual tienes que incluir los potenciales manifiestos. En ese sentido es el ciclo. Ujú. Eh, Lo que pasa es que se cierra, pero no se cierra, porque no es que tú regreses a los potenciales ocultos, sino que regresas a los potenciales, pero manifiestos. O sea, mejor dicho, el ciclo ya lo tenías cuando pasaste este potencial a este, ahí en cierto modo cerraste el ciclo. Pero eso constituye una actualización. Este proceso es una actualización. Actualización. Entonces, por esa razón, los absolutos se actualizan, al menos el absoluto Sí. actual, ¿no? O sea, para ponértelo de otra forma, la actualización básica inicial es que tienes un potencial manifiesto. Supongo que no existiera la posibilidad de ser médico por alguna razón, pero de repente un día te levantas y resulta que en el universo existe la posibilidad de volverse médico. Eso es una actualización, pero ese proceso de actualización lo que genera es un potencial, solo que está manifiesto. Sí. Entonces, ese es el ciclo entre potenciales, pero no es exactamente un ciclo, porque estos potenciales son diferentes. Y luego ese potencial de que te puedes volver médico lo haces realidad volviéndote médico. Entonces ahí estás actualizando un potencial, pero manifestado. Pero no, yo te entiendo la pregunta inicial, no se regresa a los potenciales ocultos, no tendría sentido. Si ya se revelaron, ya no los puedes volver a ocultar. Ya mostraste la carta, de nada sirve que la vuelvas boca abajo, ya todo el mundo la vio, eso ya no Ya, se puede ya hacer, nunca sería oculto. ya no puede ser oculto. No sé, sí, habría que mejorar este diagrama, no sé cómo, pero bueno, se reciben ideas. Ok, yo creo que voy a parar de grabar por hoy.